¿Sabían ustedes que el Señor, cuando celebró lo que nosotros conocemos como la última cena, era realmente la celebración de la Pascua judía? Los cuatro evangelios nos relatan ese acontecimiento, donde él en el aposento alto reunió a todos sus discípulos, apóstoles, Judas incluido, y les compartió el pan y la copa, y les dio unas palabras. Pero, ¿qué era ese evento, esa celebración? De acuerdo a Éxodo capítulo 12, ahí se marca que la Pascua judía duraba 7 días, y en el primer día de esa eh, Pascua se preparaba, eran todos los preparativos. Y en la tradición, llegado a los tiempos de Jesús, el primer día de la Pascua se conmemoraba la, el sacrificio del cordero y se hacía una cena. Esa cena es la que Jesús participó, porque era en el primer día de la Pascua, de los panes sin levadura, dicen los evangelios, que es lo mismo, era celebración de los panes sin levadura. Y la Pascua era la misma celebración que duraba 7 días en los tiempos de Jesús, y al día de hoy sigue durando para los hebreos en Israel y 8 días en los hebreos que están en la diáspora, en el resto de las naciones del mundo. Ahora bien, el significado personal de esta Pascua era que el Señor le estaba transmitiendo algo más de la gratitud a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto a su pueblo, a Israel. Bueno, ahora él estaba por hacer algo más, cumplir la voluntad del Padre de llamar a todos los demás, a los que no eran judíos, para poder participar del reino de Dios, de lo que Jesús había traído a conocer al mundo. Y leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 22 al 25, que es el primer evangelio que se dio a conocer. Si bien en nuestras Biblias es el segundo, porque el primero es Mateo, el Evangelio de Marcos es la base que sirvió para ir elaborando el resto de los evangelios. Y dice así, comienza diciendo, dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Como dije, este pasaje narra la institución de la Cena del Señor, también conocida como la Última Cena o la Eucaristía en otras denominaciones, que se realizó el primer día de la Pascua judía. Es importante estos versículos que dijo, porque en los versículos 22 y 23, el tomen, esto es mi cuerpo, y luego la copa, todos bebieron de ellas, son actos simbólicos que establecen el pan y el vino como representaciones del cuerpo y la sangre de Jesús. El versículo 24 es la declaración de Jesús. Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Si bien la sangre de Jesús se ofrece para todo el mundo, pero el impacto de ese beneficio, de esa bendición, es para algunos, para los que aceptan esa gracia, esa redención, para los que quieren formar parte del pueblo de Dios, porque muchos son llamados, pero escogidos quiénes, solamente los que de corazón puro se acercan al Señor y lo reciben en su vida y empiezan a caminar un camino nuevo en el reino de Dios, signado por su justicia.
Esta frase establece esa conexión directa entre su sangre y el nuevo pacto que se estaba anunciando, que iba a ser el sacrificio redentor que Jesús ofrecía por toda la humanidad. Y el versículo 25 nos habla de una esperanza futura en el encuentro en el reino de Dios, donde en la presencia de Jesús se beberá ese vino nuevo, todos los discípulos con el Señor, ya no solo los apóstoles, sino todos los que fueron llamados a través del tiempo. Y esto apunta a la esperanza escatológica y a la consumación final de la redención con la venida del Señor. El pan y el vino representan el cuerpo, como dijimos, la sangre de Jesús respectivamente, y la sangre sella ese pacto nuevo entre Dios y la humanidad. Y la cena conmemora el sacrificio de Jesús y su muerte redentora. Y nos trae esperanza porque es de un futuro encuentro en el reino de Dios para todos los creyentes. También tiene profundidades en la vida personal y comunitaria de los creyentes. En primer lugar, porque el que comparte la cena del Señor está haciendo un acto de comunión con Cristo, recordando su sacrificio y proclamando una renovación personal del pacto de Él con el Señor cada vez que la celebra. También nos habla de una unión comunitaria, una comunidad de creyentes quienes comparten el pan y el vino como miembros de un solo cuerpo espiritual en Cristo, donde no hay raza, credo, religión, ni tampoco denominaciones. Todos los que comparten la cena del Señor forman parte de un único cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y nos habla de gratitud, nos llama a la gratitud y adoración a Dios por el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y su amor redentor. Y nos impulsa a seguir el ejemplo de Jesús, quien se entregó por todos nosotros, y a servir y amar a los demás sin intereses personales. Y por último, la promesa de un futuro encuentro en el reino de Dios que nos da esperanza y nuevas fuerzas para vivir de acuerdo con los valores éticos, morales y espirituales del reino de Dios aquí en esta tierra. Debemos participar regularmente de la cena del Señor con un corazón agradecido y contrito todas las veces que podamos. También debemos cultivar el amor fraternal dentro de la comunidad cristiana. ¿Y cómo se comparte ese amor? Sirviendo a los demás con humildad y compasión, de la manera que Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Y nos lleva a vivir con la esperanza de ese reino de Dios, confiado siempre en la promesa de Jesús, porque esa fue la promesa que el Señor nos hizo, dice Juan en su primera carta, la vida eterna. En resumen, Marcos, en el capítulo 14, 22 al 25 que hemos leído, nos invita a recordar el sacrificio de Jesús y a renovar nuestro pacto con Él y a vivir en comunión y servicio con la esperanza puesta en el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo nos enseña estas verdades con estas palabras. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 1, versos 23 al 26. Quien va a compartir la cena o comunión, como la estén llamando, en la comunidad de fe,
debe previamente evaluarse a sí mismo y limpiar su yo interior de toda levadura, de igual manera que hicieron los discípulos en el aposento alto antes de participar en pureza y santidad con los demás. Por tanto, sigue diciendo el apóstol Pablo, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Primera de Corintios capítulo 1, versos 28 y 29. Que la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús produzca vida, sanidad y esperanza a todos los que son llamados a la mesa del Señor y que participen de corazón puro, contrito y humillado delante de Él. El Señor les bendiga.